Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Bienvenidos una semana más al programa de caza, naturaleza y conservación en formato podcast más escuchado. Bienvenidos al Morral del Cazador número 352. Muchas gracias a todos por estar una semana más al otro lado del PC, del teléfono, de los cascos. Bueno, estéis donde estéis, daros las gracias por ayudar cada semana a crecer un poquito más a este humilde programa, al Morral del Cazador. Estrenamos mes. Primer programa del mes de diciembre y Ecuador ya de la temporada general. Parece mentira cómo se pasan las jornadas, así que espero que estéis todos aprovechando y disfrutando de las jornadas y de lo que nos proporciona el campo. Nosotros sin prisa, pero sin pausa y sin faltar a la cita, eso sí, os traemos un nuevo programa cargadito de contenido. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar nuestro hombre del tiempo, Jorge Rey, nos va a acercar el pronóstico para los próximos días. Después nos iremos con los amigos de Pasapaloma, con Asier, que nos hará un resumen semanal de los movimientos migratorios, con gran sorpresa, la que nos ha dado las Torcaces esta semana pasada. Y después nos vamos a ir al resumen de noticias de la mano del portal CazaWorld. Y cerraremos, como no puede ser de otra manera, con nuestra super tertulia morralera, como siempre con temas de actualidad y con tertulianos de categoría de los que aprender y mucho. Hoy nos vamos a centrar en el conejo de monte, en su actual situación poblacional, qué está ocurriendo con él, enfermedades, hábitats, depredadores, reintroducciones y todo de la mano de, por un lado, una de las personas que más sabe y más ha estudiado y que sigue haciéndolo sobre el conejo, Rafael Villafuerte, doctor en ciencias biológicas y investigador del CSIC, que nos va a traer el estudio que están llevando a cabo, que se llama Situación actual y tendencias de las subespecies de conejo en España, factores ecológicos y percepciones sociales asociadas a su gestión. Y por otro lado, pues completará la tertulia un buen amigo del programa y gran conocido por todos vosotros, que no es otro que el gran Nicolás Urbani, Nico, cazador y veterinario, asesor de la Federación Aragonesa de Caza. Con ellos vamos a abordar todos estos temas en relación al conejo de monte, su situación poblacional, los problemas a los que se enfrentan y bueno, supongo que demás temas que irán surgiendo a lo largo de la tertulia. Como veis, un programa de actualidad con más interés que nunca, dada la situación que están viviendo las especies de caza menor, que como dijimos íbamos a hacer un especial, no uno, sino varios especiales de cada especie para ver y ayudar a recuperar esas poblaciones, o bueno, pues intentar poner nuestro granito de arena. Así que, como digo, pues un programa muy interesante y que pues deseo que sea de vuestro interés y que sobre todo aprendamos algo para luego poder ponerlo en práctica. Recordaros que tenéis disponible la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, desde donde bueno, vais a poder escuchar el programa cada semana, al igual que lo vais a poder seguir haciendo, como lo venís haciendo hasta ahora mismo, desde las plataformas habituales como iVoox, Google Podcast, Amazon Music, Podimo, Audible, Apple Podcast, Spotify y como siempre plataformas desde las cuales os podéis suscribir al Morral y cada semana en cuanto suba un nuevo episodio os va a saltar la notificación de que tenéis disponible un nuevo Morral. Saludamos, como no, a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo, en Cantabria, que nos escuchan desde la cadena Feeling en el 107.6 de la FM, y a los amigos de León, de la montaña leonesa, que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa. Como veis, cargaditos una semana más. Nos vamos al tiempo rápidamente, después a charlar con Asier, a ver qué nos cuenta de esa gran entrada de torcaces que hemos tenido, y vamos a escuchar a los amigos del Calden y de Jaime Micro, que patrocinan el Morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Jaime Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica, y el Calden Outdoor, empresa referente distribuidora de productos para actividades al aire libre, caza, pesca, deportes de aventura y de montaña, patrocina el Morral del Cazador. Monoculares térmicos, visores y prismáticos son parte de la amplia gama de productos
que tenéis a disposición ya en www.elcalden.es, www.elcalden.es. Óptica, visión térmica y nocturna, todo en el Calden Outdoor y en armerías colaboradoras. El tiempo en el Morral. Bueno, morraleros, vamos a dar inicio a las tertulias, a las charlas, a los resúmenes que vamos haciendo todas las semanas en el Morral, y como siempre lo hacemos con la sección del tiempo, con Jorge Rey, esa sección que Jorge nos adelanta el pronóstico y lo que nos tiene para el tiempo para los próximos días de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, muy buenas y bienvenido a tu casa una semana más. ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad que, oye, estamos ya en diciembre, además fíjate que hoy es 1 de diciembre. 1 de diciembre, sí señor. Sí, bueno, tenemos la Navidad, si hace nada la teníamos a la vuelta de la esquina, pues ahora que estamos en el propio mes de noviembre, pues imagínate. Madre mía. Hoy es 1 de diciembre. ¿Sí? y hoy es San Eloy, que de hecho hay un refrán que dice, por San Eloy, coge el rebaño y dime voy. Bueno, llega la época de que ya empieza a llegar ese frío, ¿no? De que empieza a llegar sobre todo en las altas montañas a acumularse esas nieves, como se está viendo. Yo, por ejemplo, tengo aquí vistas hacia la Sierra de la Demanda, ¿no? Lo que es el sistema ibérico. Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente las Pirineos, ya a tener, sí, picos de Europa, sí. Efectivamente, ya empiezan a tener nieve. Y bueno, la verdad que una semana en la que hemos visto la llegada de inestabilidad, sobre todo igual en áreas más del Cantábrico, incluso del oeste de la península. Sí, mucha agua el jueves. Sobre todo ayer jueves, cuando nos llegó la presencia de una borsa que cruzó, bueno, la península ibérica, que incluso el viernes todavía dejaba precipitaciones. Y bueno, a ver, sí que es verdad que salvo el Mediterráneo, yo creo que en todos los sitios ha llovido. Sí, a ver, hablamos de una situación pues claramente bueno, que nos ha traído lluvias a muchos puntos de la península ibérica. De hecho, hablamos de acumulaciones que, excepto en el área del Mediterráneo, sobre todo lo que es la zona de la Comunidad Valenciana, la zona de Murcia, la zona incluso también de Almería, pues esa zona, incluyendo también las Islas Baleares, no ha tenido, la verdad, que mucha importancia en cuanto a la llegada de lluvias. De hecho, ha llovido más en puntos de las Canarias que en zonas de las anteriores comentadas, ¿no? Pero bueno, lo que sí que hemos visto es la llegada de acumulaciones que han superado los 30 litros en provincias como Burgos, o también, por ejemplo, en Galicia, que han podido incluso llegar a los 40 litros en la zona del Cantábrico, concretamente en las zonas más de costa. Pero bueno, la verdad que sitios así donde también hemos visto precipitaciones interesantes han sido en el área del sistema central, ¿no? En el área montañosa, pues por ejemplo en provincias como Ávila, como Salamanca, como Madrid. Y bueno, la verdad que en general precipitaciones que claro, han llegado con intensidad no solo a áreas del norte, sino también por zonas del oeste, es decir, que en Extremadura o por ejemplo en Andalucía, sobre todo en Andalucía, en la zona occidental, ¿no? Pues han dejado, por ejemplo, acumulaciones que han superado los 20 o 30 incluso litros por diferentes puntos, por ejemplo, incluso del Valle del Guadalquivir, ¿no? O asimismo, por ejemplo, en Jerez, en Huelva, en general, lluvias que siguen beneficiando a esa subida de los embalses, ¿no? Pero bueno, una de las cosas también destacadas es la llegada de aire frío, ¿no? Mira, una de las cosas que se veía, de hecho lo comentamos en el anterior programa, es la posibilidad de llegadas de nevadas a cotas medias. La verdad que los modelos, cuando te vas de 15 días, bueno, o sea, ya lo que digan puede ser verdad o no 50-50, que normalmente suele ser que no acierte, porque a ver, los modelos se van actualizando según qué modelo, pues cada 6 o 12 horas. Normalmente suelen poner unas previsiones, bueno, en base a unos métodos que realizan, pero bueno, el caso es que realizan unas previsiones que se van actualizando y que van cambiando mucho. Es decir, que yo, por ejemplo, ahora puedo mirar los modelos de cara a dentro de 15 días y mirarlo mañana y que me ponga algo completamente diferente. O sea, pasar de ver una nevada de 1 metro a ver ni una gota. Entonces, en cuanto a medios plazos, no ya de 15 días, ahí hablamos de más bien como mucho de tendencias, de cara a que
pues puede acercarse a alguna borrasca o así, algo así un poco más a tipo tendencia, pero como mucho, ¿no? Sin embargo, a corto plazo, las previsiones son mucho más fiables, aunque eso no quiere decir que sea fiable siempre todo al 100%. De hecho, como hemos visto, sí que es verdad que bueno, la llegada de un descenso de temperaturas ha sido claro. De hecho, por ejemplo, bueno, mañana sábado esperamos máximas invernales prácticamente, por ejemplo, en Soria o en León, máximas que pues llegarían a unos 6-7 grados. En general, por ejemplo, si nos vamos a Toledo esperaríamos 10 grados, si nos vamos más a Córdoba, pues 12. En áreas del Mediterráneo, esas temperaturas serían un poco más elevadas por los vientos de donde vienen, pues por ejemplo máximas mañana de 17 en Valencia. Pero claro, hablamos de temperaturas invernales, ¿no? En muchos puntos de la península, sobre todo en áreas del centro y norte. De hecho, bueno, una de las cosas destacadas que nos ha traído este descenso de las temperaturas, que sobre todo lo notamos ya a partir de hoy viernes en zonas del norte, pues es la llegada de heladas. Es decir, esta noche esperamos la llegada de heladas durante esta jornada del sábado, en Burgos, en Ávila. De momento heladas suaves, principalmente, -2, -1. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en áreas así más de montaña, pues pueda darse localmente, sobre todo en el área de los Pirineos, pues mínimas que puedan llegar a los -7. Incluso puntualmente a los -8. Eso ya es fresquito, ¿eh? Eso ya es fresquito, sí, es fresquito. Bueno, de hecho, sí que es verdad que estas heladas tenderán durante el domingo a intensificarse igual, por ejemplo, en áreas del sistema ibérico, pues por ejemplo, dejando así en Teruel -3 grados y claro, si te metes más hacia montaña, pues que ahí puedan ser incluso heladas de -5, una cosa así, ¿no? De hecho, si las heladas se intensifican, por ejemplo, en áreas del sistema ibérico, desde luego que en los Pirineos se va a notar aún más, con más motivo, que las heladas serían aún más fuertes, ¿no? Es decir, que podrían incluso llegar a los -10 o -12 grados, con lo cual, claro, a ver, esto hablamos del Pirineo puro y duro, ¿no? Pero bueno, en general hablamos de una ola de aire frío, ¿no?, que ha llegado a la península ibérica y ya trayendo esas primeras heladas. Fíjate, no sé si vosotros os acordaréis, pero el año pasado las primeras heladas suaves ya vinieron en octubre, incluso a principios. Este año la realidad está siendo muy diferente. Se ha retrasado, sí. Eso es un invierno que, sí, bueno, perdón, un otoño que está trayendo mucha humedad. Una de las cosas que se ve es que en España se ha recuperado mucho el tema de los embalses, el tema de la llegada de lluvias, pero por ejemplo en áreas de Cataluña, en la zona de la cuenca interior, ¿no?, que es en la Cataluña interior que se llama esa cuenca, pues no ha recibido tanta precipitación. No. Ha sido un poco una excepción en cuanto a la llegada de lluvias, ¿no? Y claro, allí se mantienen niveles, pues bueno, que están dejando ya, bueno, tener que estar imponiendo medidas, ¿no? Para bueno, pues debido a esos, al poco agua que haya embalsada, ¿no? La verdad que las borrascas van a seguir llegando a la península ibérica, es decir, la semana que viene sí que es verdad que domingo, más o menos, esperaríamos la llegada de otra borrasca, sobre todo más notable durante el lunes por toda la península ibérica. Y bueno, fíjate, porque hablando de frío, hay un refrán que dice: un mes antes y otro después de Navidad es el invierno de verdad. Pero bueno, lo que está claro es que además llega un diciembre, Javi, en el que terminamos las témporas y en el que terminamos las cabañuelas. Lo más importante de todo esto es que de esta forma ya podremos sacar los resultados completos al 100% de cara a todas las previsiones del año que viene. Fenomenal. A todas las previsiones del invierno. Y claro, el hecho de que vaya a haber inestabilidad durante esta época, pues también es muy positivo. Lo que se ve es que se favorece más bien a la llegada de humedad y no tanto a la llegada de sin más frío continental. Uh-huh. Bueno, pues nada, habrá que ir viendo. De momento, esta semana ya nos has adelantado ese pronóstico y toca el refrán. Pues mira, si llueve en la Purísima Concepción, llueve en Carnaval, Semana Santa y la Resurrección. Bueno, habrá que ver el día 8, la semana que viene, a ver qué pasa, a ver si llueve en la Inmaculada Concepción y lo iremos comentando y podremos decir a ver si se cumple o no se cumple el refrán. Nos escuchamos la semana que viene. El que quiera estar al día de todo lo puede hacer en tus redes sociales, en tu página web del Tiempo con JR y en todas las redes sociales que también pone el Tiempo con JR, que haces pronósticos. Sí, bueno, tienes la información a través del canal de
YouTube y tal. Bueno, normalmente siempre enlazo todos los sitios donde estoy y tal. Vamos, me podéis encontrar como siempre a través del Tiempo con JR por todas las redes y bueno, pues seguiremos informando, que además toca hablar en un próximo vídeo de algo que mucha gente me pide. Fíjate, los chemtrails, la modificación artificial del tiempo, el cambio climático. Perfecto. Pero bueno, como no también luego del tiempo. Así que oye, muchas gracias. A ti. Y hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene, un abrazo. Un saludo, gracias a todos. El Morral del Cazador. Y como todas las semanas, tras escuchar lo que nos tiene el tiempo deparado para los próximos días, nos vamos rápidos y veloces con los amigos de Pasapaloma, que nos acercan, como bien sabéis, esas crónicas semanales, esos resúmenes semanales de los movimientos migratorios. Asier, bienvenido un día más a tu casa, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Encantado de volver a estar aquí. Y oye, vamos a ver cómo ha ido la semana, que no ha ido mal. No ha ido mal. Y te iba a decir yo, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Sí, ya hablamos que el domingo podía ser un día que podía pasar paloma, pero la verdad es que pasó mucha paloma. No es normal un año que vaya con una migración normal, que no es en un caso no es la de este año, que normalmente para el 20 suele terminar todo, sobre todo la paloma, que un 26 de noviembre tengamos un pase de 470.000 palomas. La más grande, ¿no? Sí, 470.000 palomas que hicieron un poco las delicias altas, porque ya estos pases suelen ser bandos grandes y bandos que cogen mucha altura. Algunos se descuida, que son los que se pueden abatir un poco, pero bueno, el espectáculo visual fue tremendo. La verdad que 470.000 palomas que cuando se mueven se ven, y eso hace un poco la delicia de los cazadores. No, a ver, en verdad los animales se han movido cuando han tenido necesidad por el frío, yo creo, porque hasta esta semana no hemos tenido frío. Entonces yo creo ni esos fríos polares que supuestamente... Se ha notado. Claro, entonces hasta ahora no lo hemos tenido. Normalmente noviembre suele ser un mes más frío y en Europa también. Si en Europa no hace frío, pues al final los animales se quedan donde tienen comida. Cierto es que en las crónicas veníamos avisando que había un retraso. Lo calculábamos entre 10 y 14 días y una vez que llegó el 20, aunque termináramos las crónicas, sabíamos que podía pasar porque había un retraso. Veíamos que la paloma hasta que viene del norte de Suecia bajó tarde y todavía se podía dar ese golpe. Y es cierto que del día 26, la mayoría de la paloma que pasó es esta que siempre hablamos en las crónicas de Falsterbo, de Suecia, que lo que le llamamos aquí papigorris, que es una paloma morfológicamente más grande, con unos colores más llamativos. Además es que se nota en el tamaño de la paloma, ¿eh? Sí, la verdad es que son tremendas. A simple vista es la paloma torcaz más bonita que hay. La gente piensa que todas las torcaces son iguales, pero morfológicamente se distingue la paloma que viene de Inglaterra, la que viene del centro de Europa, la que viene de Suecia y la que viene de Italia, que eso ya lo hablaremos otro día con más tiempo. Y normalmente las últimas que pasan suelen ser estas suecas, que es lo que pasó el otro día, y las que hemos visto abatidas, la verdad, tienen como un distintivo que es el pico amarillo, tiene el pico totalmente amarillo, un plumaje mucho más denso, visto los fríos que están preparadas para pasar, y estas fueron las que pasaron, y aún todavía podemos tener alguna sorpresa. Todavía yo creo que igual terminar con un golpe tan grande suele ser complicado, puede ser que nos quede un golpecito más y se acabe ya, que nos vamos a meter en diciembre. Vamos, yo creo que nunca tan tarde ha habido datos de pasa, ¿no? Eso es, la verdad que desde que existen conteos, un 26 de noviembre, dando los números en temporada de conteos del GIFS más bajos de la historia, que al final vayamos a tener uno de los golpes más tardíos de la historia. Entonces, bueno, es una pasa, la gente estaba acostumbrada a una pasa normal, esto está cambiando, ya años atrás nos íbamos ya al 4 o 10 de noviembre, este año ya nos estamos yendo al 26, y puede ser que el domingo, que creo que nos vamos al día 2, podamos ver ya como último recurso, ya como última vez,
hay condiciones para que se den, para que se puedan volver a ver palomas torcaces, que ya sería la repera. Además, por lo que me han comentado a mí, amigos que cazan en la zona del Pirineo aragonés, que también es zona de paso, pero normalmente no es tan prolífera, a lo mejor como puede ser Echalar o Quinto Real, a lo mejor, pero en la zona de Candanchú o en la zona del Canfranc, en toda la zona del Pirineo aragonés, ha habido muy buena entrada también de paloma. Eso es lo que comentan. Son pasos que realmente, tanto los más al oeste como tenemos aquí, que son los del Valle de Irati, como que ya se dejó de contar porque dejó como de pasar paloma, que aún pasa algo, pero pasa muy poco, o Valcarlos, que este año también ha sido muy pobre, sí. Pues igual pueden llegar, fíjate, la zona mediterránea, este año lo han utilizado mucho para pasar, siendo, creo yo también que en la historia creo que habrá sido de las veces que más paloma ha pasado. No sé si hemos contado 10 días de paso. O sea, creo que son números muy relevantes a destacar. Vamos, que ya tenemos casi, yo diría, no, el 100% prácticamente, no porque nunca se sabe, pero vamos, un 80% de la paloma que debería haber entrado ya está aquí. Más, sí, y la verdad es que teniendo unos números tan bajos, que creo que nos fuimos a las 170 y pico mil palomas que se contaron a 11 de noviembre, yo creo que estaremos dentro ya de cerca de los 2 millones. De los 2 millones. Eso es, entonces yo creo que ya son unos números aceptables y que se puede dar la pasa por buena. Por buena para las palomas y para los números, mala para los cazadores porque el que ha tenido la paciencia de esperar y ha sido tardío, ese es el que ha triunfado. Y luego también buena semana de entrada de alirrojo y de becada también. Ya el lo gordo ya está aquí. Sí, alirrojo ha entrado algo, todavía tiene que entrar, yo creo que el mismo retraso que llevan las palomas lo llevan los alirrojos. Hemos tenido algunas entradas de alirrojo, no han sido nocturnas, diurnas casi no se han visto. Y el martes, este martes, tuvimos todavía una entrada de comunes que los escuché yo pasar por la noche. Encima de... Eso es. O sea, todavía los comunes están entrando. Sí que ha habido entradas de Inglaterra de alirrojo, que los tenemos en las landas, que están por pasar, y todavía creo que nos queda una buena entrada de alirrojos, todavía nos queda. Bueno, pues nada, pues habrá que esperar. Este año, pues normalmente, como siempre decimos, que la pasa es hasta el 20 de noviembre más o menos lo principal, y que luego, bueno, puede haber algo testimonial. Este año se ha retrasado y estamos disfrutando. Al 20 de diciembre no vamos a ir a este paso, vamos a estar con las uvas. Oye, pues es un planazo. Oye, por lo menos si puedes tener hasta nieve, las puedes tener bien fresquitas. Fíjate. La verdad es que normalmente el alirrojo, como últimas entradas, suelen ser fechas buenas las de Navidad, 23, 24 de diciembre, normalmente suelen ser las últimas entradas. Y ahora estamos a 1 de diciembre y todavía no hemos tenido esas entradas que vemos aquí en el norte gordas de alirrojos. Que se escuchan en los valles tiros y tiros y tiros y tiros, que parece que están de fiesta, pero realmente lo están. No, la verdad es que el alirrojo no es como el común, pasa más en bandos, sí. Entonces sí que se descarga más la escopeta, Es más fácil tirar 3 tiros que al alirrojo, que al común, que normalmente pues lleva 1, como mucho 2, y si tiras 3 el tercero ya no vale. Al común normalmente el tercero ya es para asustarlo, y para que vaya más rápido, eso es. Y luego tenemos las sordas, que no hemos hablado de ellas. Hemos tenido una entrada buena de sordas, hay sordas. Aquí en el norte también retrasado, también retrasado. Yo creo que junto cuando entraron los primeros alirrojos, entraron las primeras sordas. Este golpe paloma fuerte que hemos tenido también habrá hecho que entre sorda, y tanto el interior de Guipúzcoa como la costa vizcaína, como hay zonas donde interior de Castilla, eso es, están disfrutando. La verdad que algún vídeo ya hemos visto tú y yo, y se ve que, bueno, que por lo menos la gente, a diferencia del año pasado, está disfrutando. Estaba yo pensando ahora que, claro, nos metemos en el invierno y posiblemente, si el invierno se alarga, la contra también se retrasará, ¿no? Al igual que pasa más tarde, la contra también en principio se debería de retrasar. Si no, pues van a tener una estancia corta. Pues yo me tiro más a que la contra no debiera por qué retrasarse, porque realmente son fechas que
que utilizan ellas, siempre igual que el 20 de noviembre suele ser un poco sagrado para ellas, y sí que vemos que se ha retrasado. Yo creo que ya a marzo, si no fuera como hubiera algo climatológico, algo que sí que les hiciera a ellas, como pues este año la bonanza climática ha hecho que bajen más tarde, pues en marzo no creo que salvo que fuera una tormenta, que entrara alguna borrasca de 10 días que les obligara a estar quietas ahí en Extremadura o en Portugal, yo creo que no tiene por qué retrasar la contrapasada, aunque eso ya lo veremos. Lo contaremos aquí. Ya lo contaremos, ya claro, lo veremos, ya lo veremos. Sí. Y también lo seguís contando para todos los socios de ACTE y Pasapaloma. Eso es. Los socios siguen estando al día. Sí que se nota que muchos ya han dejado el monte, pero gracias a los grupos WhatsApp y a Pasa a tiempo real, pues oye, normalmente si hay una pasa buena, a la noche ya empiezan a pasar, se suele empezar a avisar cuando hay pasos y la gente pues tiene la posibilidad o de pedir fiesta en sus trabajos, o el que pueda o tenga horas de salir y de seguir disfrutando, porque este año ya es importante tener un grupo como el de la asociación que te vaya chivando un poco de cómo viene la migración, que todavía nos quedan los alirrojos. Ya verás cómo queda por disfrutar, sí señor. Anunciamos algún día gordo por aquí. Perfecto, pues nada, la semana que viene seguimos hablando. Asier, recordar lo que hemos dicho, que si alguien quiere pertenecer a la familia de ACTE y Pasapaloma, pues lo puede hacer a través del email acpte.socios@gmail.com y ahí le informarán de todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Exactamente. Animamos a todo el mundo que quiera, que no es solo la PASA, al fin y al cabo somos una asociación que a nivel estatal seremos una de las más grandes, que yo creo que la caza tiene que ser defendida por todos y para todos, y creo que es importante que cuantos más seamos y más unidos estemos, más información mejor. Más información y más difícil será de que nos puedan tocar, que la verdad que estamos en el punto de mira siempre. Fenomenal, Asier. Pues nada, buen fin de semana, que disfrutes y hablamos en 7 días. Un abrazo. Venga, perfecto, Javier, un abrazo y la semana que viene nos volvemos a ver. Venga, un saludo. El Morral del Cazador. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53, 620 16 51 53, y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. Y nos vamos con las noticias de esta semana de la mano del portal Cazawar, el mejor portal donde vais a poder disfrutar de los mejores documentales de días de caza para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Lo podéis ver en el perfil de YouTube, en cazawar.tv o en www.cazawar.com, donde también podemos leer que 437.500 conejos capturados en Cataluña durante la emergencia cinegética, cazadores especializados, agentes rurales, jornadas de control todos los días de la semana y la acción de todos los actores involucrados ha conseguido superar las expectativas y la declaración de emergencia cinegética ha sido dada parcialmente por finalizada. Castilla y León quiere obligar a los agricultores a vallar sus fincas para evitar los daños de corzos, ciervos y jabalíes. Los agricultores de Castilla y León han mostrado su enfado a la Junta y han solicitado una reunión inmediata para buscar soluciones ante la intención de la Administración de obligar a vallar las fincas de 28 municipios para evitar los daños de los ungulados. Un hombre asalta y roba la escopeta a un cazador en Tarragona. Un ladrón de origen magrebí le ha arrebatado el arma y los cartuchos del maletero del coche a un cazador en Tarragona y se ha dado a la fuga. Los Mossos de Escuadra lo buscan para evitar que cause algún daño. Francia empezará a vender munición de caza en los estancos. El 2024 empezará en el país vecino con la novedad de que en los establecimientos de los estancos se va a poder adquirir munición para las armas utilizadas durante las jornadas de caza.
Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, se ha reunido con los animalistas y les ha dado 440.000 euros en subvenciones mientras sigue sin recibir a los cazadores. El gobierno de la Comunidad Valenciana ha cedido ante las propuestas del animalismo y aumentará el gasto destinado a la protección animal de sus presupuestos, según han asegurado los grupos animalistas. El Águila Real pone en pie de guerra agricultores, ganaderos y cazadores por una nueva ley. Varias entidades del mundo rural de Castilla-La Mancha muestran un rechazo total al borrador de decreto que ha salido a información pública y que regula la gestión del águila imperial ibérica. Un decreto que afecta a 341 términos municipales afectados como áreas críticas y 159 como áreas de dispersión. En total, 500 términos municipales, un total del 55% de la región. Un borrador para el que no se ha contado, como viene siendo habitual, con ninguna entidad del mundo rural. En la clasificación y regulación de usos, aprovechamientos y actividades en áreas críticas y zonas de dispersión, se produce una importante limitación de todos esos usos cinegéticos, forestales, piscícolas, aprovechamientos generales. Limitan la limitación de usos al control de especies de caza, pues en estas zonas se produce una importante limitación de usos al control de especies de caza mayor o menor, como el conejo, que provocará problemas de daños a los cultivos agrícolas, exigiendo un informe técnico de la evaluación de daños para pedir dichos permisos. Otro de los puntos de conflicto es que se abre la posibilidad de limitar la actividad agraria, cinegética o forestal cuando resulte necesario preservar la tranquilidad en las inmediaciones de las zonas de nidificación, es decir, cuando estén en los nidos se puede llegar a prohibir la actividad cinegética o los usos agrarios en las zonas, como digo, de nidificación dentro y fuera de las áreas críticas en un radio de 1 kilómetro. También se producen limitaciones para la actividad forestal en un radio de 1 kilómetro en torno a los nidos, incluso situados fuera del área crítica. Y en cuanto a los cuarteles de caza comercial, territorios cinegéticos en buena parte culpables de ese crecimiento exponencial del águila imperial, se ponen muchas limitaciones a su formación, a su creación, y de los que están ya formados, creados, constituidos, se prohíbe la munición con plomo en 2 años, cuando esta prohibición fuera de humedales no está presente en ningún territorio de España y sobre todo cuando no hay ningún estudio que demuestre lo que afecta el plomo a las águilas imperiales. Los investigadores avalan que la perdiz con reclamo sea reconocida como bien de interés cultural. Un estudio elaborado por el Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla demuestra que la caza de la perdiz con reclamo cumple con todos los requisitos técnicos estipulados por la Junta de Andalucía para ser declarada como bien de interés cultural en dicha comunidad. La oralidad y un acervo lingüístico que incluye un vocabulario propio y único de los aficionados al reclamo, los conocimientos del medio y del territorio que exigen este tipo de caza, las cosmovisiones sobre el entorno y los animales de los cuquilleros, la artesanía, los oficios y la gastronomía vinculada a la perdiz con reclamo son algunos de los argumentos recogidos en un informe científico elaborado desde la perspectiva etnográfica y que justifican sobradamente una declaración como bien de interés cultural. Y por último, damos la enhorabuena al decano de la prensa cinegética, a nuestro buen amigo, al gran Cesario Martín, que ha sido distinguido como ingeniero de montes de honor por su trayectoria profesional en defensa de la caza, la pesca y la naturaleza a través de los medios de comunicación. Hola, hola, hola a toda la gente del mundo rural. Somos Armería La Gacela y estamos situados en Ávila. Nuestra actividad principal es caza, pesca e hípica. Nuestro teléfono de contacto es 639 60 10 93. Nuestro WhatsApp 65869 3101. También tenemos página web armerialagacela.com, donde pueden consultar o incluso enviarnos un correo de enlace, que es armerialagacela@hotmail.com. Aquí estaremos para cualquier duda o aclaración y muy buena temporada y buenos días de caza a todos.
El Morral del Cazador. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Bueno, morraleros, vamos ya con la sección que más os gusta, de la que más aprendemos. Vamos con la tertulia morralera de rigor de cada semana, y como ya os anunciamos hace unos programas cuando tuvimos el especial sobre el declive de las especies de caza menor, que iríamos teniendo programas especiales para cada especie, pues para darles a cada una el tiempo que se merecen y la importancia, las causas y las posibles soluciones para cada una de ellas, porque como he dicho, más de un programa para cada especie saldría en el morral. Y hoy comenzamos ese ciclo, esas charlas con el conejo. Vamos a intentar entender cuál es la situación del conejo en la península ibérica. Vamos a intentar conocer un poquito más a nuestro querido lagomorfo, y lo vamos a hacer de la mano de uno de los científicos que más sabe y más ha estudiado el conejo en los últimos 30 años aquí en España, don Rafael Villafuerte, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del CSIC. Bienvenido al Morral, es un placer y un orgullo el poder contar con tu experiencia y aprendizaje con respecto al conejo de monte. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal todo, Rafael? Bueno, pues vamos tirando, ¿no? Ya son muchos años trabajando en esto. A veces las cosas van bien, a veces se consigue financiación, a veces no se consigue y vamos tirando como se puede, ¿no? Ya sabes, el mundo de la ciencia es complicado, ¿no? Ahora tenemos afortunadamente pues un momento que no está mal, pero bueno, ya veremos lo que nos viene encima ahora en el futuro. Bueno, ahora entramos a comentar todos esos estudios, pero tenemos que presentar a otro compañero que completa la tertulia, un buen amigo del Morral, como es Nicolás Urbani, cazador, ganadero y gran veterinario, asesor de la Federación Aragonesa de Caza. Nico, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Javi. Bien, ¿y vosotros? Todo bien. ¿Qué tal está yendo la temporada? ¿Has dado tiempo entre peritos y el trabajo a salir al campo o no? Algo sacamos de tiempo para controlar por lo menos los posibles daños que nos generan los conejos. Bien es cierto que este año, en gran parte, incluso en zonas sobreabundantes de Aragón, hemos encontrado un descenso importante en la población, principalmente creemos, pero que por las cuestiones climáticas. Al final ha sido un verano muy, muy, muy seco, como yo creo que ha sido histórico, y eso ha repercutido también en la prolificidad y en la cría del conejo. Rafa, has visto que Nico es muy prudente, ha dicho, creemos. Bueno, yo lo suelo decir también, ¿eh? Sí. Normalmente no lo sabemos todo nunca. No, pero yo te digo porque los cazadores muchas veces pecamos de imprudentes y a lo mejor estamos con amigos hablando e intentando solucionar el mundo de la caza y decimos, esto es por esto es porque tal, no sé qué. Pero Nico, como buen veterinario y con buen criterio, ha dicho, creemos que puede ser debido a la climatología tan adversa y tan seca que hemos arrastrado prácticamente hasta el mes de noviembre durante este año. Pero bueno, antes de entrar en los detalles de los motivos, Rafa, el estudio se llama La situación actual y tendencias de las subespecies de conejo en España, factores ecológicos y percepciones sociales asociadas a su gestión. Presentarnos un poquito el estudio, cómo lleváis trabajando ya varios años, cómo estáis obteniendo las muestras para los resultados, si tenéis o no ya algún dato relevante y sobre todo, y que es lo que más preocupa ahora mismo a los cazadores, ¿cuál es la situación poblacional del conejo? Son muchas preguntas, pero bueno, tenemos tiempo. Bueno, a ver, sí, el estudio, efectivamente, más o menos el título casi condensa todo lo que se hace, que son muchísimas cosas, pero muy, muy por encima, básicamente es estudiar las mismas poblaciones que habíamos empezado a estudiar en el año 93, pues utilizarlas de testigo, las mismas poblaciones de conejo, utilizarlas de testigo para ver cómo están esas mismas poblaciones ahora, y en esos lugares donde la estamos estudiando ver también la opinión que tienen los gestores, los cazadores, los agricultores de la zona en relación a la población, y aprender de ellos también las técnicas que hayan utilizado, si es que lo han hecho,
de gestión de esas especies o de especies que están relacionadas, ¿no? Ya sea para el control por daños, ya sea para su incremento porque falten esas poblaciones. Cualquier dato, al final, cualquier dato es relevante que pueda aportar alguna información a un cambio en las poblaciones, ¿no? Sí, de hecho, lo que realmente pretendemos en este estudio es, además de ver cómo están esas poblaciones, es aprender de los gestores o de los agricultores, de los cazadores de esas zonas, para sacar información de lo que se llama el conocimiento local, ¿no? Que es algo que en pocas ocasiones se utiliza y que desde el punto de vista científico puede ser crucial porque nos sirve para entender mejor muchas de las cosas que todavía desconocemos y que por desgracia vamos a acabar desconociendo porque seguro que el proyecto, pues, aunque es muy ambicioso, pues no sacará de todas las respuestas sin duda de lo que le está pasando a las poblaciones, ¿no? Uh-huh. Y respecto a la situación actual de poblacional del conejo. Bueno, pues más o menos con carácter general, casi el 70% de las poblaciones que hemos muestreado, te diría que son del orden de más de 150. ¿Que es en toda la península ibérica? Sí. Incluye Portugal también, algunas poblaciones en Portugal. La gran mayoría están en la península, en la parte española, ¿no? Pero también hemos querido incluir algunas poblaciones portuguesas. Bueno, pues de estas, te diría que el 70% están en declive, o sea, que tienen menos abundancia de la que tenían. De las que testasteis en el año 93. En 93, pero no lo he dicho todo, en el 2002 y en el 2012. Es decir, lo hemos hecho también más o menos cada década, ¿no? Cada 10 años he tenido la suerte de tener algún proyecto del Plan Nacional, que es el que financia este estudio, en el que podíamos ver un poco el seguimiento de algunas de esas poblaciones, no de todas, porque ya te digo que económicamente es imposible todas las que hicimos en el 93, que fueron muchísimas, fueron más de 300, pues no las hemos podido seguir en ninguno de los casos, ¿no? Pero ya te digo, el 70% han disminuido y solo el 30% o se mantienen estables o algunas han incrementado, ¿no? Y precisamente esas que han incrementado, y ya te cuento más o menos, que es algo que seguramente tus oyentes lo saben, pues las que han incrementado básicamente, o las que se han mantenido, están en áreas que se han convertido, porque pensamos que estábamos hablando del año 93 hasta ahora, o que se han convertido o que son, o lo eran también, áreas agrícolas, básicamente. Y sin embargo las zonas naturales pues son las que han sufrido el declive más importante. Y en base a eso, Nico, también podemos sacar conclusiones, ¿no? Sí, en efecto, pues por ejemplo, la experiencia que tenemos en el Coto de Magallón, pues que llevo pues también prácticamente desde el año 93 pues participando activamente con su junta directiva, luego ya pues actualmente soy su presidente, pero además pues mi familia tiene una explotación agraria en el mismo término municipal, por tanto encontramos esa dicotomía de los problemas que puede generar los conejos y también conocemos la evolución. Bien es cierto que era una situación ya en una zona, que en algunas zonas era también con una riqueza agrícola concreta, pues sobre todo con cultivos de leñoso, de viñedo y almendro, pero ahora lo que hemos notado es una intensificación en esos cultivos, pues a través de los viñedos en espaldera, la plantación de estas zonas de este tipo de plantaciones súper intensivas, con regadíos también en goteo. Entonces ahí creemos que también ha habido un factor importante para que proliferen esas zonas concretas el conejo en nuestras zonas. Entonces nosotros sí que, por ejemplo, somos un poco el ejemplo paradigmático de que sí que tenemos un incremento de la población de forma general. Bien es cierto que también desde el año 93 ahora hemos realizado pues muchísimas labores de intensificación en el control, tanto cinegéticas, pues porque antes, por ejemplo, el control mediante hurón pues no era tan habitual. Ahora cazamos o podemos cazar los 365 días del año con hurón. También prácticamente 9 meses al año se puede cazar con perro, e incluso haciendo labores incluso más estrictas de control que no de caza. Empleando también jaulas trampas, sobre todo en las zonas de seguridad, en autopistas, en las autovías y también incluso en algunas zonas muy muy concretas con destrucción de madrigueras, macromadrigueras que tenían algunas 500 y 600 bocas, eran imposibles de huronear
y pues al final los técnicos de la administración y nosotros mismos pues determinamos que era la forma más eficaz, por lo menos a nivel económico y rentable, para controlar esa población concreta que estaba generando en algunas zonas pues muchísimos daños agrícolas. Rafa, ¿cuáles pueden ser los motivos por los que en las zonas de monte o las zonas de cobertura, como tú has dicho, más natural, no agrícola, no zona agrícola, el conejo haya disminuido? La alimentación puede ser una de las claves, pero luego también habrá otros factores que influyan. Bueno, a ver, claro, hay que pensar obviamente que en esas zonas normalmente la presión de depredación es más elevada, ¿no? En las zonas naturales suele ser mucho más importante la depredación que en las zonas agrícolas, lo cual no significa que en esas zonas agrícolas también haya depredadores importantes y que haya una importante depredación en alguna zona, ¿no? Pero vaya, la depredación puede ser un factor, obviamente, clarísimamente la alimentación, que es una de las cosas que además queremos estudiar mejor en este proyecto, en este estudio que estamos haciendo ahora, porque claramente la vegetación natural, las zonas naturales, pues está adaptada precisamente para evitar la depredación por parte del conejo. Piensa que suelen tener taninos o espinas o mal sabor, cualquier cosa que haga que pretenden las plantas evitar la depredación de los conejos y de otros herbívoros, ¿no? Cosa que no ocurre, como es lógico, con las plantas cultivables, ¿no? Que precisamente son cultivables porque no tienen mal sabor, no tienen espinas normalmente, y son muchísimo más ricas en proteínas. Con lo cual los conejos pues tienen, o eso pensamos, que pueden tener más condiciones tanto para reproducirse como para tener, digamos, tallas corporales, condiciones físicas, etcétera, mucho mejores que en las zonas naturales, ¿no? Entonces, esto sin duda debe ser uno de los factores más importantes. Rafa, una pregunta que quiero hacerte, porque hace cosa de un año surgió una polémica, además es que hace un año precisamente estábamos con una situación de sobrepoblación y de muchísimos conejos en determinadas zonas, pues de Aragón, de Cataluña. Bueno, de hecho, en las noticias hoy lo hemos dado, que el año pasado se han capturado 450.000 conejos en Cataluña, solamente en Cataluña, pues como medida de emergencia, pues porque al final estaba provocando daños. Los agricultores, viendo reportajes, viendo documentales, informándome, ellos alegaban que este conejo era diferente y que había una hibridación con el conejo casero y que por eso se estaban produciendo esa alta población, pues porque había mucha más cría y luego pues porque eran conejos que tenían actitudes diferentes a la que venía teniendo el conejo de monte normalmente. Uh-huh. Bueno, a ver, la verdad es que no es de este año pasado, ni mucho menos. Esto ha ocurrido ya en el pasado aquí en España. De hecho, hubo un trabajo científico de un colega de Miguel Delibes Mateo, que se llamaba Rumores sobre la fauna silvestre y tal, y que básicamente trataba sobre el conejo y de cómo hablaban, pues que se hablaba de que eran conejos no autóctonos, que eran conejos procedentes de Australia, conejos híbridos, Silvilagus, incluso se hablaba que era del género Silvilagus. Es decir, esto normalmente ha habido siempre una relación con el incremento de la abundancia en áreas de cultivo y con los daños, obviamente, y que además son importantísimos. Eso doy fe porque es algo de lo que llevo bastantes años trabajando en temas de daños en explotaciones agrícolas, ¿no? De conejo. Pues siempre se achaca a que se trata de bichos pues súper voraces, mucho más tamaño, que se reproducen mucho, que suben a los árboles, que tienen un comportamiento distinto, que son enormes, que se reproducen muchísimas más veces que los conejos de antes. Total, que son otros bichos. Y bueno, tengo que decir que hemos hecho ya bastantes estudios genéticos. De hecho, el último fue precisamente en la zona donde más se hablaba del problema, fue en Castilla-La Mancha, en la zona de Toledo y tal. Pero hemos analizado pues varios miles de conejos de diferentes poblaciones de Castilla-La Mancha, pero no solo este año pasado, cuando hicimos el estudio, sino que lo llevamos haciendo desde hace casi 20 años, ¿no? Lo primero que vimos en el estudio que culminamos pues el invierno pasado, fue que básicamente son conejos, para empezar, son conejos de monte, que no son conejos raros,
no son conejos hibridados con conejo doméstico, no hay prácticamente, sí que es verdad, y ahora te comentaré un poco más sobre ese tema, sí que es verdad que había un par de conejos que tenían, bueno, ya te lo digo del todo, había 3 conejos de los cerca de, no sé, sabría decirte el número exactamente, pero casi 3.000 o algo así que habíamos analizado ahora en fechas recientes. 3 conejos, uno de ellos era doméstico, completamente, 100%, y otros 2 eran como segunda generación de lo que se llama F1, ¿no? En estos temas, ¿no? Segunda, digamos que su padre o su madre era un conejo doméstico. Bueno, los 3 estaban en la misma población y se trataba de una zona en la que casi no hay abundancia de conejos. Y al ver estos datos, nosotros siempre que vamos al campo a tomar muestras, Curioso. hacemos también consulta a los cazadores, a los gestores o a los agricultores, y a los agricultores. Y en este caso se trata de un sitio sin abundancia de conejos, prácticamente, en la que habían soltado, pues un poco antes de la temporada de caza, habían soltado conejos. Conejos que eran de granja, de una granja cinegética, digamos, bueno, cinegética no sé si tendría ese título, pero que la habían soltado a los cazadores días antes de la caza, ¿no? Por lo tanto, no se puede hablar de que haya conejos domésticos híbridos, ni mucho menos en las poblaciones estas. Lo que sí es cierto es que son más grandes, pueden percibirse como más grandes, pero es por lo que antes comentaba, tú tenemos un alimento mucho más rico en proteína, claro, mucho más abundante, pues son más grandes. Y esto es súper fácil de explicar. Yo muchas veces lo digo a los propios agricultores cuando te dicen, ¿pero cómo puede ser esto? Pues puede ser, si nos comparamos, o si nos comparasen con nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, pues nosotros somos enormes comparados con ellos. Básicamente tenemos una alimentación mucho más rica de lo que ellos tuvieron, y seguramente nuestros hijos o nuestros nietos sean todavía más grandes de lo que somos nosotros, ¿no? A no ser que más grandes, incluso más gordos, por desgracia, ¿no? En algunos casos. Pero la realidad es que no es más que simplemente un cambio en la dieta de esos animales que hace que tengan una cantidad de proteína a su alcance increíble. Y voy a seguir con esto, y perdona, porque la proteína es fundamental. Yo repito mucho esto, que una coneja comiendo 20% de proteína en su dieta entra en celo, digamos, puede entrar en reproducción. En nuestras latitudes el fotoperiodo no les afecta, en otros sitios sí, pero aquí no, de tal manera que podría estar reproduciéndose todo el año si tiene un alimento rico en proteína. Claro. ¿Alimento tipo? No es, por ejemplo, en granja, esto lo saben muy bien los de producción cunícola. Si tú al pienso le metes, en lugar de tener 80% de fibra, le metes 80 y tantos, haces que haya proteína 20%, en ese momento la hembra te va a empezar puede entrar en celo y puede reproducirse. O sea, y es casi matemático. De tal manera que los productores pueden directamente mantener su producción, o la hembra en producción, o pararla, simplemente cambiando la proporción que tiene de proteína en el pienso. La proteína, por ejemplo, imagínate un campo de cultivo que poco después de llover, después de haber sido sembrado, pues surge las yemitas de lo que se haya sembrado. Eso es súper proteínico. Eso va a dar una cantidad de proteína suficiente como para que entren en reproducción los conejos, y mantenerse mientras tengan ese alimento disponible. Cosa que no va a ocurrir siempre, normalmente, a no ser que se siembre un campo de cultivo cercano con otra cosa y lo haga disponible para los conejos. Pero con esas condiciones podrían estar casi todo el año en reproducción, cosa que no suele ocurrir, pero digamos que comparado con áreas naturales podrían estar muchísimo más tiempo, y además el tamaño de corporal, al ser más grande, permite también que las hembras puedan tener un número de fetos mayor, con lo cual, de embriones, con lo cual pues también la reproducción se va a multiplicar. Esto es algo que es evidente y que obviamente lo han visto los agricultores y los cazadores, y por eso dicen, bueno, pues se trata de otra raza y tal. No se trata de otra raza. Estamos comparando esos conejos con
unos conejos de unas zonas en las que el alimento es mucho más pobre. Nosotros también tenemos estas hipótesis, que luego habría que contrastarlas y demás, de que al final la benevolencia climática que tenemos, sobre todo con inviernos suaves, también creemos que favorece a la cría en noviembre, diciembre, que hace 15 años era una cosa excepcional. Y aquí se puede juntar un poco el tema alimentario y por otro lado también esa benevolencia climática que favorece a que las conejas también entren en celo de una forma más precoz y entonces pues tengamos una cría extra que normalmente en esta época no teníamos. Y incluso otra cuestión que también podría ser interesante a valorar, en las zonas ya con sobreabundancia, pues hacemos una presión cinegética muy, muy intensa con los hurones. Nosotros lo que vamos observando cuando cazamos mucho con hurón es que realmente siempre le cuesta más salir al conejo que es o nos parece que es un poquito más grande. Tampoco vamos con una báscula todos los días a pesar. Entonces a lo mejor estamos haciendo también una selección de los animales, al final los animales que quedan dentro de la madriguera, pues posiblemente sean un poco esas conejas más fuertes, o esos conejos son un poquito más fuertes, posiblemente porque tengan unos pocos gramos más. Pero entonces eso también puede ser que ayude también a entender a entender el por qué se están quedando esos conejos, los que sobreviven son los más grandes, y entonces además con el complemento alimenticio que tienen, tan rico en proteína ahora, con la intensificación agrícola que estamos observando, también es cierto que ahora podemos, cuando hablamos, yo me acuerdo de hablar con mi abuelo y el tener 2.000 kilos de cosecha en un campo de cebada era un año excepcional, y ahora en la misma zona estamos teniendo 4.500 y 5.000. Entonces, pues claro, también hay una mejora de variedades, una mejora de los cultivos, que también lo que produce es que haya más alimento disponible para estos conejos que están en zonas agrícolas. Afortunadamente, siguiendo con lo que dice Nico, me parece muy interesante eso que has comentado de que haya cierto sesgo, ¿no? Con el tema de los hurones, por ejemplo, que lo hay, ¿no? Seco hacia las hembras normalmente, se capturan más hembras normalmente con los hurones que machos. Y cazando, pues muchas veces en estas temporadas, por ejemplo, se suelen cazar más machos que hembras, ¿no? Cuando se va con el perro y tal. Eso es así, y me parece muy interesante. Y por aportar algo más, la realidad es que eso es exactamente lo que ha ocurrido en el tema de la domesticación, ¿no? O sea, ya por cambiar un poco se ha sesgado muchísimo el mantenimiento de los animales que hemos utilizado para la reproducción hacia animales pues que sean más grandes, que sean más, digamos, más sosegados, que sean más que acepten mejor la vida en cautividad y todo ese tipo de cosas. Y es que precisamente con el huroneo y con el sistema de mantenimiento en madriguera es como se generó la domesticación de los conejos en Francia, que es una cosa que investigamos hace unos años y que me ha parecido interesante. Pero creo que podemos sacar con este proyecto, una de las cosas que estamos haciendo, como sabe muy bien Nico, es coger muestras de genética de las poblaciones que estamos muestreando, no de todas las 100 y pico que muestremos, porque no tenemos capacidad económica para eso, pero sí de muchas, y estamos viendo la variabilidad genética que hay dentro de esas poblaciones, con lo cual podremos comparar la variabilidad genética de las poblaciones en las zonas de daños con ellas mismas en el pasado, porque muchas de esas poblaciones no había daños tan importantes en el pasado. Y esto efectivamente, como muy bien ha dicho Nico, ahora mismo la producción agrícola es tan elevada que muchos de esos terrenos ahora propician la presencia de muchos más conejos y provocan mucho más daño de lo que hacían en el pasado. Pues podemos ver si hay diferencias en la diversidad genética de esos conejos con respecto a esa misma población hace, por ejemplo, pues 20 años, que tenemos datos de ello. Eso es muy interesante, pero ¿te refieres a variabilidad genética en cuanto a los dos subespecies que tenemos en España? No, me refería dentro de cada una de las poblaciones. O sea, en cada población podemos, como tenemos esas poblaciones analizadas en el pasado, podemos ver si ha cambiado genéticamente cada población. Al margen de las dos subespecies, que eso no he entrado a comentarlo, pero efectivamente en España
en la península hay 2 subespecies de conejo que por eso tenemos tantos puntos de muestreo y por eso también tenemos que dividirnos como en 2 zonas, ¿no? En la zona de una subespecie y la zona de otra, para estudiar por separado cada una de las subespecies. En términos generales, las 2 subespecies son prácticamente idénticas, morfológicamente se parecen muchísimo, pero eso le pasa a todos los conejos. Quiero decir, yo de hecho en mis charlas muchas veces pongo conejos del género Sylvilagus, que son conejos americanos, el famoso Bugs Bunny, ¿no? Por ejemplo. Pues lo pongo muchas veces y le pregunto a los cazadores, a la gente que está en público, si son capaces de identificar cuál es un conejo de verdad entre el Sylvilagus, ¿no? Y no son, porque son prácticamente idénticos. Y sin embargo, pues tienen 7 millones de años de separación genética. O sea, que es tremendo. ¿Y tienen alguna diferencia? Morfológicamente, pocas. Obviamente las hay, pero los conejos en sí, los conejos se parecen muchísimo. Tanto es así que, de hecho, cuando desaparecieron los conejos, cuando bajó la abundancia de conejos en Europa después de la mixomatosis, en los años 70 se permitió la introducción de Sylvilagus y se soltaron Sylvilagus en distintas partes de Europa. Creemos que ese puede ser uno de los motivos por los que la gente todavía piensa que son bichos distintos y tal. Pero hicimos un estudio genético de los conejos, por ejemplo, aquí en España, para ver si había alguna reminiscencia de conejos Sylvilagus, y entre, yo qué sé, no sé si eran 8.000 o 10.000 conejos analizados, no había ni uno, o sea, no quedan. Sí que hay poblaciones de Sylvilagus en Italia, porque pasó lo mismo, y en Italia sí que arraigaron algunas poblaciones, y de hecho hay algunas relativamente abundantes. Pero en Italia es muy distinto el problema y han arraigado porque allí prácticamente no hay conejo, pero los sitios en los que hay conejo y el conejo se ha recuperado, el conejo desde luego tiene una capacidad de multiplicación mucho mayor que la del Sylvilagus y el Sylvilagus no está adaptado a estas condiciones. Morfológicamente son iguales, pero no están adaptados a estas condiciones, a este hábitat ni a estos depredadores. Sylvilagus se extinguió después de su introducción en España. Rafa, ¿cuáles serían tus recomendaciones a la hora de, pues eso, del manejo de la especie en diferentes situaciones, tanto en repoblaciones como en captura, etcétera, etcétera? Uy, Nico, me pregunta Javi una cosa, yo qué sé, ¿no? Es casi imposible de dar una norma, pero te puedo dar una idea así muy genérica que va a sonar como a chiste. Y es que para que haya más conejos, si queremos que haya más conejos, el mejor sistema de gestión sería intentar que haya más conejos. Y ahora me voy a intentar explicar. O sea, y para intentar que haya menos conejos, deberíamos intentar que hubiera pocos conejos. Vamos a ver. En los sitios en los que hay mucho conejo, los conejos tienden a inmunizarse más fácilmente de las enfermedades, tanto mixomatosis como enfermedad hemorrágica, y además se protegen mejor de los depredadores, porque porque son cooperativos, tendrían madrigueras mucho mejores, más grandes, donde sería más difícil su captura. Cooperan, como decía antes, en la vigilancia, pero cooperan también en la alimentación, con lo cual son capaces de explotar mucho mejor el medio en altas densidades. Pero como he dicho, además, se inmunizan mucho mejor en altas densidades, y esto es un hecho totalmente constatado. Por ejemplo, yo muchas veces lo explico pensando en los gazapos, ¿no? En los gazapos, un gazapo recién salido de la gazapera, de la madriguera, y el día que es destetado, ¿no? El día que la madre ya decide no volver a darle teta, ese gazapo está inmunizado de manera natural contra la enfermedad hemorrágica y contra la mixomatosis, pero se le va a durar solo un periodo de tiempo relativamente corto, de unos pocos meses, quizá 3, quizá 2. Si durante ese periodo de tiempo contacta con el virus, ya sea porque huele un excremento, porque le pica un mosquito, por lo que sea, ese conejo producirá inmunidad frente a la enfermedad, mixomatosis o RHD, enfermedad hemorrágica, con la que haya encontrado ese virus. No sé si me explico. El virus va a hacer que
que su sistema inmunológico prepare anticuerpos frente a esa enfermedad. Y estará vacunado de manera natural durante mucho tiempo. Y seguramente cuando llegue la enfermedad de verdad, que volverá a llegarle, cuando se encuentre a otro conejo, se encuentre ese virus o lo que sea, otro conejo que le infecte, el mosquito, cualquier cosa, sobrevivirá a la enfermedad. Sin embargo, a baja densidad, lo más probable es que ese conejo, si un conejo vive en una zona en la que hay pocos conejos, es más que probable que tarde más tiempo en conectar o encontrarse, más de esos 2 meses o 3 meses, de encontrar el virus, de encontrarse con el virus de manera fortuita o no, porque hay pocos conejos que sean capaces de digamos, transmitirle la enfermedad. Con lo cual, cuando llegue la enfermedad, no tendrá ningún sistema inmunológico, o sea, su sistema inmune no estará preparado contra el virus y seguramente morirá por la enfermedad. Claro, pero por lo tanto, al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque sí, pero permíteme que te diga. Entonces, ¿cómo hacer que haya alta densidad en un sitio en el que hay baja? Eso. Pues necesitas que haya alta densidad en un sitio relativamente pequeño, que es lo que sí que recomendamos, intentar no trabajar en grandes superficies, sino trabajar en pequeñas superficies, porque es un error de los típicos que yo mismo he cometido, porque claro, la investigación muchas veces hace ensayo y error, ¿no? Pues a lo mejor hacer, por ejemplo, manejos de hábitat en grandes superficies, pues diluyes mucho el esfuerzo y no consigues grandes resultados. Es mucho más eficaz trabajar en pequeñas superficies, tal vez 10 hectáreas, 4 o 6 hectáreas, a lo mejor, ¿no? Si no tienes ocasión de hacerlo en superficies mayores. Trabajar en menos superficies es lo ideal, siempre dependiendo de los medios que tengas, ¿no? Allí, pues, generar un hábitat apropiado, tal vez generar madrigueras artificiales. Es posible que tengas que hacer introducciones, en algunos casos son muy eficaces. Y no intentar hacer, por ejemplo, introducciones de conejos en grandes superficies, pues realmente no está incrementando la densidad. Lo que tienes que hacer es trabajar en esas pequeñas superficies y poco a poco ir incrementando la superficie con alta densidad, es decir, trabajando en las zonas aledañas donde has generado esa mayor densidad. Y poco a poco esa población, ese núcleo, se irá inmunizando. Va a ir creciendo. O sea, lo que tú te refieres es, por ejemplo, en una determinada zona, en un cuartel no muy grande, lo que tú has dicho, 5 hectáreas, por ejemplo, hacer varios vivares, intentar, bueno, pues si en el caso de hacer una repoblación, no te estoy diciendo en el caso de que tengas población estable, sino en el caso en el que no haya nada, por ejemplo, hacer algún vivar así más artificial para ayudarles, darles protección los primeros días, vallarlo quizás con malla gallinera y hacerlo cerca uno de otro para que haya una población estable y que los conejos se vayan expandiendo poco a poco. Sí, pero mira, por ejemplo, una de las cosas que también hemos investigado en estos años, ¿no? Madrigueras grandes, pues son poco eficaces, ¿no? Hicimos un estudio probando madrigueras grandes y madrigueras pequeñas. Las madrigueras grandes eran 4 veces más grandes que las pequeñas. Ahora que tú me dirás que es grande y que es pequeño. Claro. Lo voy a decir en palets para que, aunque no sea siempre necesario utilizar palets, sí que el palet nos puede dar una idea de medida muy interesante. Si yo te digo, mira, tengo una madriguera, voy a hacer una madriguera de 16 palets de base, en comparación a una madriguera de 4 palets de base, te hace una idea más o menos del tamaño. Te estás imaginando esa madriguera, ¿no? Pues mira, más o menos algo así, ¿no? Una madriguera muy grande, 4 veces más grande, con una base imagínate, 16 palets, versus una de 4 o algo menos. Veíamos que eran capaces de vivir más conejas, porque teníamos conejas marcadas y conejos, pero me voy a fijar solo en las conejas. Conejas marcadas con emisores y con marcas en todos los sitios, en todas las madrigueras. Teníamos bastantes madrigueras grandes y bastantes chicas. Y lo que hicimos fue ver cuál es la producción de gazapos, de juveniles, destetados, de juveniles que nacían que salían de esa madriguera y que vivían dentro de esa madriguera o que después se dispersaban, ¿no? Bueno, pues las madrigueras grandes vivían incluso hasta 9 y 10 conejas,
y en las madrigueras pequeñas podrían vivir normalmente 3 conejas. Normalmente. Yo si te dijera, ¿qué prefieres? ¿Que vivan 9 conejas o que vivan 3 conejas? Tú me dirías, no, que vivan 9 es mejor, ¿no? Porque hay 9 conejas, tengo 3 veces más. Tiene una madriguera 4 veces más grande, pero ya no viven 4 veces más conejas, viven menos. Pero bueno, aún así, si yo te hiciera el truco de decir, bueno, ¿qué preferirías? ¿Una madriguera grande donde viven 9 conejas o una pequeña donde viven 3? Tú me dirás, no, en la que viven 9. Digo, bueno, pues no, porque en la que viven 9, en realidad te van a salir, por cada coneja vivo, va a salir un juvenil, como mucho. ¿Vale? Sin embargo, es decir, va a tener 9 juveniles. Sin embargo, en las pequeñas va a tener casi el mismo número. Con la mitad. 9, con menos de la mitad, con solo 3 hembras, te vas a tener más. Es decir, al final te compensa construir madrigueras pequeñas en las que viven menor número de conejas, que viven 3 conejas y tal, solamente en comparación con otros en los que viven más conejos. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es básicamente por el infanticidio que hay entre conejos. Claro. Las conejas matan los gazapos de otros conejos. Pero es que además, comparando en las madrigueras artificiales con respecto a las madrigueras naturales, en las madrigueras naturales la media de conejas que viven en una madriguera natural es de 3, casualmente. Claro. Y está medido. Lo que pasa es que nosotros percibimos lo que es una madriguera. Antes Nico comentaba, ¿no? Madrigueras enormes. En realidad, madrigueras de 400 bocas no es una madriguera. Tú lo que estás viendo ahí, y Nico lo sabe muy bien, es como una ciudad. Tú estás viendo ahí como una gran ciudad que está constituida de montones de madrigueras independientes. Pero que en realidad no tiene, cada una de esas madrigueras internas tiene a lo mejor 2, 3 conejas. Si tú las obligas a vivir en una madriguera, pues en realidad lo que está ocurriendo es eso, que nosotros cuando vemos unas bocas, montones de bocas y tal, lo asumimos que se trata de una única madriguera, pero no, eso es como un edificio, como una población, como un pueblo para los conejos, pero en realidad las madrigueras son mucho más chicas. Las madrigueras artificiales deben ser pequeñas y deben estar relativamente cerca unas de otras. Para hacer, es mejor utilizar madrigueras muy pequeñas, de hecho, incluso de 2 palets es suficiente. Fíjate lo que te estoy diciendo, de 2 palets de tamaño, para entendernos, ¿no? 2 palets de tamaño significa que a lo mejor tiene 3x3 o 4x3 metros o algo así, después una altura. Siempre tierra, es importantísimo que haya tierra porque los conejos requieren tierra para excavar y sacar, para hacer un túnel donde tener los gazapos. Es fundamental que haya tierra. Bueno, pues nosotros proponemos hacer a lo mejor grupos de 20 madrigueras pequeñas, que en el fondo te va a suponer el mismo coste que la de 4, incluso puede que menos, porque para hacer 20 madrigueras pequeñas a lo mejor la máquina que necesita es un pequeño tractor o incluso una Bobcat o algo así, algo parecido a esto. A mano lo hacemos con mis becarios en muchas ocasiones, lo hemos hecho para el tema de investigación. Es mucho más fácil eso que hacer una gran madriguera que te va a requerir movimiento de tierra mucho más grande, va a tener que llevar una retro de dimensiones ya más importantes, la cantidad de tierra, de material, etcétera, va a ser mucho mayor para esas madrigueras más grandes y va a tardar mucho más. Y es mucho más cómodo hacerlas más pequeñitas, pero eso sí, muchas. Antes tú decías, un par de ellas tal. Yo suelo decir que un mínimo de 20 por cada actuación, y 20, insisto, las puedes hacer casi en un par de días con unos pocos, simplemente con un material relativamente fácil de adquirir, que muchas veces lo tenemos al alcance en el propio coto, ¿no? Y para el tema de investigación, yo lo he hecho eso con escaso, ya sabes, para investigación hay pocos medios, y entre los becarios y yo lo hemos hecho en un par de días. Interesante, Nico. Sí, yo por aportar pues un poquito de experiencia pues con otros proyectos de recuperación de animales emblemáticos, protegidos y demás, donde también nos pedían la colaboración para el incremento de las poblaciones de conejos. Me parece también muy importante la calidad del conejo que se vaya a soltar. Si son animales pues un poquito adaptados al medio, si son de una zona cercana, que estén ya adaptados a la alimentación que vayan a tener, donde se va a realizar la suelta, puede ser interesante, que estén poco estresados, que el manejo de captura también sea
pues acorde a las singularidades de bienestar animal. Pues, en mi opinión, por ejemplo, los animales capturados en jaula, con algunas de las que empleamos, como las jaulas de caída tipo inglés, son animales que están en unas mejores condiciones para realizar una posterior suelta. Al final, un animal huroneado pues está estresado, en ocasiones mordido, herido, pues por tanto ya la viabilidad inmediata pues puede ser menor para ese animal que vayamos a soltar posteriormente. Luego también, sobre todo, pues el tema de las madrigueras, que es refugio, que es clave, y control de predadores, en este caso control de zorro, que es lo que podríamos hacer de forma directa, aunque viene todo luego en zonas de sobreabundancia tampoco es un factor fundamental, pero en las zonas donde hay muy poquito, pues claro que va a ser clave el control que hagamos de este tipo de predador. Y alimentación, pues también alimentación, agua, disponibilidad, pues también yo creo que son factores a tener en cuenta. Y me ha hecho gracia lo de las macromadrigueras estas que ha comentado Rafa, porque nosotros tenemos alguna cerca del embalse de la Loteta, y con alguno de los huroneros que vamos, siempre nos dicen, mira, esto parece marinador, porque es así, o sea, es que estamos ahí en la playa del embalse y eso, y esas macromadrigueras son espectaculares, eso que al final se juntan pues varias decenas de madrigueras pequeñas y ahí son verdaderas colonias de conejos que son siempre, pues que eso que te impacta cuando llegas allí, y que hay muchos huroneros que ni siquiera se atreven a cazar, por tanto, claro, les supone un refugio importante. Pero ahora, eso ya son zonas sobreabundantes. A la hora de colonizar, lo que dice Rafa es mucho más eficaz esas pequeñitas madrigueras para que tengan, pues por lo menos inicialmente, una mayor productividad. Hemos hablado de depredadores, bueno, pues del manejo, de la situación poblacional, etcétera, etcétera, pero no hemos hablado de las enfermedades. Aprovechando que tenemos a Rafa aquí, hace un par de semanas leíamos en algún portal, no me acuerdo cuál era, que bueno, pues que parecía que había aparecido una nueva enfermedad que afectaba al conejo. Y digo, bueno, pues habrá que preguntarle a Rafa qué hay de cierto en eso, si se sabe algo o no. A ver, sí, sé un poco del tema. Esto es un trabajo hecho por Ignacio García Bocanegra, Nacho, aquí en la Universidad de Córdoba, un catedrático de aquí de la universidad. Y bueno, lo que ellos hicieron fue encontrar, pues haciendo PCR en conejo, pues han encontrado trazas de anaplasma, que me imagino que es a lo que te refieres, ¿no? Sí, a eso. Bueno, pues lo han publicado efectivamente, pero bueno, no supone, digamos que seguramente si buscaran otras, pues también aparecerán en otras enfermedades, otras trazas de haber estado en contacto con esos microorganismos, incluso tenerlos. Sí, pero que era el 9%. Que no se le puede achacar a la disminución de población. No, para nada. No está suponiendo en ningún caso ningún descenso en las poblaciones de conejos, ni es algo que sea realmente importante desde el punto de vista de las poblaciones de conejos. Sí que es interesante saberlo para el tema de sanitario, por tener información de qué es lo que hay, para el tema sobre todo de humano, pero no, humano quiere decir por tener información, ¿no? Pero que no ni se corre peligro por ello, ni están bajando las poblaciones de conejos por estas cosas. Y esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Cada vez sabemos más, vamos aprendiendo más. Yo recuerdo cuando empezamos en el instituto, en el IREC, bueno, yo estuve durante unos años en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, estuve allá como director y recuerdo a don Luis Arroyo, que era rector de la universidad, que alguna vez se preocupaba cuando decía, es que habéis descubierto que hay tal enfermedad en los ciervos o tal cosa, tal. Y el hombre se preocupaba, ¿no? Y decía, hombre, en el fondo, claro, cada vez que miremos, sobre todo en algo en lo que nunca se había visto, que nunca había habido tanta preocupación científica, pues van a salir cosas. Esto es así, ¿no? Y yo creo que en el fondo es enriquecedor, que de eso se trata, ¿no? De que aprendamos más. ¿Qué preferimos? ¿Estar a ciegas o ir sabiendo que estas cosas ocurren? El caso de anaplasma es parecido, simplemente pues que esto es así, seguramente ha sido así en el pasado también. Que simplemente ahora lo sabemos, pero bueno, ¿que eso significa una disminución en las poblaciones de conejos? No. ¿Que eso significa un problema de sanidad para humanos y tal? Pues en principio no. O sea que hay que estar tranquilos y bueno, pues insisto, seguramente son informaciones demasiado... bueno, me refiero a este medio, no sé exactamente a cuál te refieres, pero... No me acuerdo, pero vamos, era una noticia. Pero
alguien me comentó, algún foro de cazadores y tal, me comentaron, una enfermedad más y tal, otra que le viene encima. Bueno, otra que conocemos, más que otra que le viene encima, ¿no? Es como cuando antiguamente se hablaba de las hepatitis no A, no B, porque no se sabía de la existencia de la C o la D o la Delta, hay montones de hepatitis, ahora se van descubriendo, se va sabiendo cómo diagnosticarlas, cómo reconocerlas, cómo tratarlas, estoy hablando de humanos, y vamos aprendiendo. Esto es simplemente, yo creo que tenemos que dar gracias a que se va sabiendo cada vez más sobre estas cosas. ¿Y la situación de esa variante de la hemorrágica que apareció, en qué situación está? Pues en parte es algo parecido. La RHDB o 2 o GI2 que se le llama, ¿no? Que, o sea, acabamos teniendo que buscar nombres y publicar entre un montón de gente el nombre que le íbamos a poner a esa variante. Pues seguramente si siguiéramos investigando con el ahínco que se hacía entonces, descubriremos que hay más, porque igual que pasa con el COVID, pues van saliendo nuevas variantes. Los virus van mutando y en un momento dado, cuando hay muchos de un tipo, pues se les pone un nombre distinto. En el caso de la nueva variante, de la variante 2, la GI2, de la RHD, a la que tú mencionas, que apareció en el 2010, 2011, 2012, dependiendo de la zona, pues fue bastante virulenta en algunas zonas y por eso se investigó y se sacó la secuenciación y se le puso el nombre, pero no fue mucho más grave que lo que fue ya en su momento la enfermedad hemorrágica. O sea, la del 88. La del 88-89, efectivamente, fue mucho más grave. O sea, la primera irrupción siempre es la peor. Y ahora ya, digamos que nos tenemos que acostumbrar a que van a aparecer variantes distintas, igual con el COVID, igual con la gripe, igual que la mitomatosis. Hay montones de estirpes, variantes, cepas, como quieras llamarle. Y cada año hay que sacar nuevas, en el caso de los domésticos, vacunas para la mitomatosis, por ejemplo, ¿no? En el caso de la gripe, pues igual, ¿no? La enfermedad hemorrágica, pues irá variando y los conejos, afortunadamente por ahora, se están recuperando en muchos casos de ella. Y no significa, no es una variante más grave que lo fue la primera. ¿Vale? Si esa es tu pregunta. Sí. En relación a esto, he hecho mención a las vacunas. Sí. Me imagino, simplemente por hablarlo, ¿no? El tema de los animales domésticos o de compañía, conejos domésticos de compañía y tal, las vacunas son súper eficientes. No hay duda de que hay que vacunar a los conejos, tanto de la enfermedad hemorrágica como de la mitomatosis, sin duda. Pero, y antes lo ha dicho Nico, y creo que es importante que se sepa, el sistema de captura normalmente hace que los conejos estén súper estresados, y vacunar a esos conejos, un conejo que está estresado, es súper contraproducente, porque esa vacuna no va a funcionar. Eso lo tenemos súper comprobado. Pero es que incluso con sistemas de captura que no son el huroneo, imagínate, el hurón pone a los conejos a 2000 por hora de nivel de estrés, ¿no? Pero incluso con sistemas de captura mucho más light, ¿no? Como pueden ser, Nico comentaba uno antes, nosotros tenemos un sistema de captura en la madriguera con una jaulita por la que tienen que pasar a diario los conejos. Incluso con ese sistema, los conejos vacunados podían incluso acabar perdiendo la inmunidad natural que ya tenían. Aquella inmunidad que yo comenté antes que podrían tener los gazapos, pues esa, la que ellos de manera natural tenían contra la enfermedad hemorrágica, pueden incluso perderla si los vacunamos. Por ese estrés que se le supone, ¿no? No solo por el estrés, sino especialmente por la vacuna. Las vacunas compiten con el sistema inmune propio del conejo y pueden llegar, esto está demostrado por un grupo francés, un trabajo relativamente reciente, puede incluso anularle el sistema, digamos, la inmunidad que ya tiene adquirida. O sea, que puede ser tan contraproducente. Y de hecho, en nuestros estudios demostrábamos que los conejos vacunados versus los conejos a los que inyectábamos simplemente agua,
tenían peor supervivencia. Fíjate. Que los conejos. Sí, sí. Es que es algo que ya comentamos, como hemos dicho al principio de la presentación, cuando hicimos el programa especial sobre el declive de las especies de caza menor, que lo comentó Paulino y, bueno, tu compañero Fernando Silvestre, que supongo que le conocerás, de la Fundación CBD claro, Habitat. Claro. Y fue algo en lo que ellos incidían mucho, en que no eran partidarios de esa vacunación, pero bueno, al final es algo que yo creo que muchas sociedades de cazadores, Nico, lo hemos hecho mal durante muchos años. Sí, bien es cierto que también pues en Aragón, pues a través de Carlos Calvete, fue un poco el promotor de esta teoría de que era contraproducente la vacunación. Y en los escasos sitios, porque la verdad que tampoco fueron tantos donde se han realizado sueltas, porque en Aragón con la caza social que se tiene, la economía no permitía hacer grandes repoblaciones a los cotos, pues entonces ahí sí que se promulgó un poco esa mecánica de tratar, además que primero pues para optimizar gastos, pues el evitar el gasto de la vacuna pues es uno menos que a ese coto deportivo o ese coto social, pues le beneficiaba además especialmente por un lado en el manejo, que además era más positivo, y por otro lado en el tema económico. Entonces, pues sí, la verdad que sigue estando aún ahí puesto el tema de que es muy importante vacunar, pero que es que en ocasiones, pues es lo que ha explicado perfectamente Rafa, es contraproducente y además afecta a esa inmunidad natural que es clave para el sostenimiento de las poblaciones de conejo en la península ibérica. Has mencionado a Carlos, Nico, y perdona, le dirigí la tesis doctoral hace montones de años, precisamente ahí en Zaragoza, y trabajé con él en muchos de estos estudios que inicialmente íbamos un poco a ciegas, ¿no? Yo recuerdo, estoy hablando hace ya pues casi 30 años, que hacíamos repoblaciones de conejos, empezamos promoviendo, viendo, pues, por ejemplo, el uso de cuarentenas y las vacunaciones, y que de hecho las cuarentenas llegamos a publicar, ¿no? Con Carlos, pues que eran un buen método para que la vacuna fuera más eficaz, precisamente por esto que estábamos hablando. Si manteníamos en cuarentena los animales, el nivel de estrés bajaba y entonces la vacunación era más eficaz. Entonces sí que parecía funcionar algo mejor, y además había una serie de dolencias, de problemas que había habido durante la captura, el estrés de captura, etcétera, que mejoraba durante ese periodo de cuarentena. Pero claro, ahora ya ninguno pensamos ni que las vacunas sea un buen método. Fíjate, te lo digo porque en la ciencia muchas veces vamos aprendiendo, como antes decía, por ensayo y error, y hablábamos al principio de que la vacunación pues era un buen método, con cuarentena, y planteamos lo de las cuarentenas, y ahora las cuarentenas ya no las planteamos en ninguno de los casos tampoco, ¿no? Mantener los animales en cautiverio y tal es mejora la supervivencia, efectivamente, como bien publicamos con Carlos precisamente, pero no la mejora con respecto a métodos, por ejemplo, que ya uniéndolo con lo de las madrigueras pequeñitas, esas que hablaba yo antes, vimos que repoblar en esas madrigueras y forzar la convivencia de los conejos y la supervivencia de los conejos en esas madrigueras durante 5 noches al menos, encerrados para que no pudieran salir, era una especie de cuarentena natural. Obviamente una cuarentena no es eso, pero es como es una especie de aclimatación parecida a la que se utiliza con las perdices, ¿no? Para que la encierran en lugares para que estén viendo el medio natural y tal. Pero en el caso de los conejos, que son unos grupos, son animales cooperativos, como decía antes, también les establecen la jerarquía y les obligas a mantener la jerarquía ahí. Les obligas a que se establezca la jerarquía de tal manera que si no los dejaras encerrados, seguramente se irían a otro sitio. El que manda a lo mejor se queda, pero echaría a todos los demás, ¿no? Sin embargo, si los obligas a quedarse, al final, al quedarse esas 5 noches al menos, sabemos que con eso mejoramos tanto la supervivencia que con respecto al tema de las cuarentenas y tal, está como 4 veces por encima de la supervivencia ahora, ¿no? Puede llegar a ser del 70 y el 80% cuando antes era de un 3% o de un 10%. O sea, es mucho más eficaz. Y siguiendo con el comentario que decía Sander, que empecé a comentar de qué hacer en las zonas de alta densidad, es justo lo contrario. En las zonas de alta densidad lo que hay que intentar es que haya poca conectividad entre las poblaciones de conejos, precisamente para evitar que haya un efecto de inmunización tan elevado, efectivamente. Todo lo que se pueda hacer para limitar el contacto entre unas zonas de alta densidad con otras va a ser beneficioso a medio plazo para
para que afecten más las enfermedades. Mira, tendríamos para estar hablando casi 2 horas, pero tenemos que ir despidiendo y por último quería que me hicierais una reflexión ambos sobre si hay motivos para alarmarse y pensar en que el conejo de aquí en adelante, por motivos climatológicos, motivos de enfermedades, de depredadores, motivos de alimentación, de todo lo que le puede influir, puede estar en peligro. Bueno, yo quiero ser optimista y, a ver, llevo ya 30 años viendo. Yo empecé mi tesis doctoral sobre el conejo, la depredación, tal. Cuando llegó la enfermedad, yo estaba trabajando con conejo cuando llegó la enfermedad hemorrágica. Para mí fue un gran palo. Pensé que mi tesis se iba al garete con los conejos, ¿no? Sin embargo, tuve suerte de ser la única persona que en ese momento estaba viendo cómo llegaba la enfermedad, cómo aniquilaba a los animales que yo tenía marcados y que yo llevaba en seguimiento durante mucho tiempo, y eso yo creo que me dio mucha suerte después para el tema de convertirme en investigador. Total. Y sobre todo sacar plaza, ¿no?, en el tema de la investigación, que es muy difícil. Pero después de haber visto lo peor, que fue aquella llegada de la enfermedad, matar el 80 y tantos % de los animales, también he visto cómo se recuperan de muchos sitios, ¿no? Y hemos visto sitios en los que han desaparecido y que se han conseguido recuperar, o incluso algunas poblaciones que hemos recuperado nosotros por temas de investigación o lo que sea. Y estamos viendo también en lugares donde los daños de conejos no son tan... empiezan a poderse controlar, como en algunas zonas de aquí de la campiña cordobesa, o en algunas zonas incluso en Cataluña, ¿no?, donde ya los daños en algunas zonas pues se empieza a poder controlar. Comentabais antes los que se van cazando. Yo quiero ser optimista, tanto de una cosa como de otra. Vamos a conseguir que los daños sean menores. Estoy convencido, y estoy convencido también que vamos a ser capaces de recuperar las poblaciones de conejos en las zonas naturales, tanto para la conservación como para la actividad cinegética. ¿Nico? Sí, pues yo destacar al final la actuación del cazador en esta consecución del equilibrio de las poblaciones. En los sitios donde no hay, pues para promover el conseguir que se afiance las poblaciones de conejo, y en las zonas donde hay sobreabundancia, también el regular esa población y sobre todo evitar los posibles daños que puedan generar y los conflictos sociales a nivel rural que acarrea. Entonces, pues bueno, yo insistir que desde el sector cinegético estamos trabajando muchísimo en estas cuestiones, de hacer ese llamamiento también un poco a las autoridades competentes, al Ministerio de Transición Ecológica, que a veces se olvidan un poco de nosotros, de que al final, pues uno de los principales gestores, o por lo menos los que más estamos a pie de campo en materia de las poblaciones de conejo, pues somos los cazadores. Entonces, que también participan mucho entidades del ámbito de la conservación, etcétera, etcétera. No lo niego, pero al final los que estamos poniendo muchísimas horas de trabajo, esfuerzo y sacrificio, pues son los cazadores, y los que tenemos que convivir pues con nuestra familia, con nuestros amigos en el mundo rural, somos que son agricultores y tienen daños, pues también son los cazadores. Entonces, esa cuestión que se tomen mucha cuenta las administraciones competentes, y que al final es una cuestión que tenemos que recalcar. Y también aprovecho en esta línea pues agradecer desde la Federación pues a los responsables, gestores, guardas y cazadores de los cotos de Frescano, Magallón, Muel y la Almunia de Doña Godina, pues por participar en este proyecto, porque la verdad creemos que es importante, creemos que nos va a aportar nuevas ideas y una nueva percepción para abordar la gestión integral del conejo en la península ibérica, y que ahí estamos todos el sector cinegético apostando por la investigación y trabajando codo con codo con expertos de referencia o de primer nivel como es Rafa. Sí, señor, es lo que voy a decir, que gracias a los dos, gracias Nico por tu parte, y gracias a Rafa, no solamente por la tertulia, sino por toda una vida dedicada al estudio, a la conservación del conejo, que nos está sirviendo desde hace ya mucho tiempo, y ahora más que nunca, cuando vienen las vacas flacas, pues para saber cómo actuar y cómo intentar hacer las cosas lo mejor posible. Como tú has dicho, Nico, en el sector cinegético miramos muchas veces las especies cinegéticas no por poder cazarlas, que sí, también, lógicamente, para luego poder cazarlas, pero muchas veces porque nos gusta verlas, porque nos gusta tenerlas y porque disfrutamos con ellos. O sea, al final no consiste solamente en ponerle solución para luego cazarlo, sino ponerle solución porque al final es algo que va intrínseco con nosotros, que nos gusta. En efecto, es nuestra pasión y por eso luchamos por ella. Dime, Rafa. No, perdonad, pero es que claro,
no pude evitar pues recordar una cosa que comentáis los dos, ¿no? Nico lo ha dicho muy bien, pero desde el punto de vista de la ciencia nosotros hicimos un trabajo hace ya pues 10 o 12 años en el que estudiábamos un montón de sitios de la península ibérica, la abundancia de conejos y la diversidad de depredadores que habitaban allá, y comprobamos que si pusiéramos en un ranking de más densidad a menos densidad de conejos, todas las poblaciones de altísima densidad de conejos, en todas habitaba, por ejemplo, el águila imperial ibérica. En todas había una alta diversidad de depredadores naturales. Y todas, voy a volverlo a repetir, todas eran cotos de caza. En todos esos terrenos la gestión era por parte de los cazadores, de los gestores cinegéticos o cazadores, sociedades de cazadores en algunos casos. Las zonas naturales que habíamos estudiado estaban en la zona intermedia o baja de abundancia de conejos. Fíjate qué curioso, cuando en realidad hay una inversión y en ocasiones una gestión mucho importante mayor. para que haya conejos. Sí, luego, por sí tema que tenían lince, también etcétera, diversidad. etcétera. También tienen diversidad de depredadores, también existen en algunos casos águila imperial y tal, pero la realidad es que la gestión cinegética es la que, como decíamos en ese trabajo, es la que en España a grandes rasgos se está manteniendo la abundancia de depredadores y por ende la de conejo y por ende la de sus predadores. O sea que es fundamental preservar esa gestión, y por eso precisamente todos estos proyectos que yo he llevado tanto tiempo haciendo y que ahora culminan con este último, ¿no? En el que queremos aprender mucho de esa gestión, y por eso esa es parte importante, no hemos hablado de ese tema, del estudio sociológico que acompaña este proyecto, que es un estudio en el que pretendemos pues sacar información de cómo hacen la gestión, cuáles son las claves que han hecho que haya éxito en algunos sitios por parte de esos gestores. Pues eso, de alguna manera aprender esa parte, de lo que han hecho bien. Esa parte sociológica, si te parece, lo podemos dejar para un programa más adelante. ¿Te parece? Sin duda. Me parece genial. Muy bien. Estupendo. Pues un abrazo grande a los dos y nada, muchísimas gracias, porque yo de verdad que he estado atento, no, lo siguiente, porque me quedo embobado escuchándolos a los dos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, Javi. El Morral del Cazador. El Calden Outdoor ha patrocinado este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí ha llegado este programa 352. Parece que no, pero se nos ha pasado volando a pesar de esta tertulia larga que acabamos de mantener con Nico y con Rafa. Vamos, todo una auténtica eminencia, una auténtica maravilla escuchar a Rafael hablando del conejo y de todo lo que sabe con respecto al lago Morfo, y probablemente no, seguramente vuelva a estar dentro de poco en el Morral hablando de esa parte más sociológica, como acabamos de decir, cómo trabajan las sociedades de cazadores para la recuperación, que creo que es básico, porque los cazadores lo que queremos es aprender, ¿no? Hoy nos han dado una pequeña lección, hemos aprendido algunos puntos como esas reintroducciones, pero bueno, habrá que indagar y bueno, pues profundizar más en ese tema, porque creo que es muy importante para ayudar por lo menos a mantener las poblaciones, a seguir, porque llevamos los cazadores trabajando en esto muchos años, y también mantener la calma y mantener la alerta de la situación que está viviendo el conejo, que ya lo habéis escuchado lo que hemos estado comentando. Anteriormente hemos estado charlando con Asier de Pasapaloma, que nos ha acercado ese resumen migratorio de la semana pasada con esa grandísima entrada, la más tardía de la que se obtienen datos de Paloma Torcaz. Todo este año viene retrasado, tanto para Torcaz como para las sordas como para los zorzales. Es verdad que ha ido habiendo entradas, pero hasta que no hemos llegado a finales de noviembre, principios de diciembre, no han dado el paso de emigrar hacia la península, hacia esos climas más templados para pasar el invierno de estas especies migratorias. Y anteriormente, pues Jorge Rey nos ha hecho ese pronóstico del tiempo para los próximos días, que como él no ya os ha adelantado,
seguirán viniendo ese tren de borrascas, unos días más lluviosos, otros días menos, pero al final un clima más otoñal que invernal, porque sí es verdad que va a hacer frío, pero no el frío del invierno. Ya llegará, no os preocupéis. Yo me despido hasta la semana que viene. Vamos a trabajar ya en el morral de la siguiente semana. Hasta entonces, hasta dentro de 7 días, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas y que disfrutéis mucho del campo, que el tiempo pasa volando. Ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza y naranja es caza!